Está con nosotros también esta tarde el maestro Héctor Mejorado, quien nos va a compartir también un tema. Maestro, si está ahí, por favor, si puede encender su cámara y micrófono. También tiene una presentación que nos va a estar compartiendo para poder ilustrar ¿Qué tal? Buenas su tardes. presentación. Maestro, muy buenas tardes. En este ciclo, en esta sesión del ciclo Personajes de Baja California, también está como invitado el maestro Héctor Mejorado, quien es encargado del acervo documental del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Y en el caso de él, nos estará compartiendo sobre don Cesario Maciel Alfaro, quien fue el primer fotógrafo de Tecate. Adelante, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gusto de verlos, por lo menos aquí de manera virtual. Ya tenía rato que no miraba a muchos de ustedes, ¿no? Más que sabía de ustedes por el Facebook y solamente, ¿no? ¿Qué tal? Y aprovecho esto de que los miraba por el Facebook, porque justamente lo que vemos en Facebook es fotografía. Y ahora en la actualidad, con los avances tecnológicos, pues todos somos fotógrafos. Todos con nuestro teléfono tenemos acceso a tomar una fotografía, tenemos acceso a, a captar muchos momentos de nuestra vida. Hay quienes lo llevan al extremo y captan hasta lo que comen, etcétera, etcétera. Entonces ahora es muy fácil para la gran mayoría de la población tener acceso a la fotografía y casi nos hemos vuelto hasta críticos de foto, ¿no? Unos expertos para criticar cuál foto está bonita y cuál está fea y cuál es el mejor ángulo, etcétera, ¿no? Y quienes sabrán también ahora con esta facilidad de tomar en línea algún cursito fácil, sencillo, práctico para tomar fotografías con el teléfono, con algún otro dispositivo que tenemos a la mano. Sin embargo, esto me da pie para platicar un poco sobre este personaje que es don Cesario Maciel Alfaro, que fue el primer fotógrafo de Tecate y que, bueno, en aquel tiempo, cuando a él le tocó hacer o empezar con esta labor, con este oficio, pues no era tan sencillo la fotografía, ¿no? Para empezar, seguramente no era un hobby o una afición y posteriormente un oficio barato. Había que invertir una buena cantidad de dinero y sobre todo tener mucha paciencia, ser muy paciente para poder irse haciendo poco a poco de los instrumentos, de los aparatos y de los diferentes materiales para fotografiar, para imprimir los líquidos, etcétera, porque bueno, todo, y como ustedes seguramente lo han de saber en otros ámbitos, todavía había que pedirlo o buena parte de las cosas se pedían por catálogo y había que tener una cierta paciencia para que esto nos llegara y seguramente era una gran emoción como ahora lo vemos en Amazon o en estos tiendas en línea que ahora todo nos llega por paquetería, pero desde luego yo comparo, aunque ahora todo es mucho más rápido en cuestiones de días, en cuestiones de semanas, pero yo me imagino más o menos que era la espera, más o menos supongo, de cuando pedimos algo por Amazon o por estos plataformas, pero que el producto viene desde China, entonces tarda como mes y medio, 2 meses, 6 semanas, no sé cuánto en llegar. A veces hasta se nos olvida que lo habíamos pedido cuando de repente nos llega, ¿no? Entonces yo supongo que también esto de llegar los productos, pues era un poco lento, quizá no los 2 meses que estoy exagerando ahorita, pero no era de manera inmediata como en 3 días tenerlo aquí, ¿no? Entonces sí habría que tener una cierta paciencia y además pues ser previsor para pedir con tiempo lo que se iba a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, esto me da pie, les digo, para hablar de este personaje y sobre todo de, aunque fueron pocos años los que él estuvo en fotografía, digamos, de aquí de Tecate, fue poco el tiempo y vamos a ver que fue del 1938 a 1945, sin embargo dejó una huella importante por la fotografía que hizo y desde luego el registro de familias que tienen esas fotografías, ¿no? Pero bueno, ya pasaremos esa parte. Ahorita obviamente me gustaría desde luego comentar que, bueno, yo llego a este personaje gracias justamente aprovechando que aquí está don Emilio por don Emilio, ¿no? Es decir, yo es un personaje que no conocía, un personaje que no tenía ni la menor idea de que había pasado por aquí por Tecate, sin embargo, él es quien me acerca, me platica por primera ocasión de este personaje y gracias a don Emilio, pues podemos, yo, porque él tenía contacto con la familia, yo puedo acercarme a la familia y le comento a Emilio que sería bueno hacerle una serie de entrevistas, que si la familia accedía. Y así es como el señor don Cesario, muy accesible, nos dio tres sesiones de entrevista en 3 días diferentes, desde luego, y que bueno,
sí fue un poco complicado porque era una persona que ya escuchaba muy poco, entonces había que estarle gritando y a veces pues uno que no está acostumbrado como que a gritar mucho a los mayores, pues como que a veces no se sentía muy a gusto estarle gritando al señor, pero bueno, era poco a poco nos fuimos entendiendo, ya para la tercera sesión ya nos entendíamos muy bien, la primera sí fue un poco más complicado para perder ahí un poco, romper un poco el hielo y ver cómo lo hacíamos entender. Estaba una de las hijas con nosotros apoyándonos para hacer esta conversación. Pero bueno, eh, después se abrió un espacio con estas sesiones y con don Emilio, que ya los conocía, logramos que nos facilitaran algunas fotografías que nos dieran parte del acervo que el señor Cesario había conseguido sobre Tecate, sobre sus propios negativos y algunas fotografías impresas, y fue como obtenemos esta información, ¿no? Desde luego que documentación, toda esta parte fue por entrevista, desde luego, y otros documentos que nos cedió la familia a través de don Emilio, que bueno, logramos esto que ahora les presento de alguna manera un poco más completo, ¿no? A ver, intentaré compartirles la presentación, a ver si me sale, porque luego resulta que no le atinamos, ¿no? Pero, a ver. Ahí les estoy compartiendo o no les estoy compartiendo. Sí, se ve bien, maestro. Perfecto, muy bien. Bueno, pues bueno, vamos a hablar entonces de don Cesario. Este es nuestro personaje. Es un personaje que, como lo pueden ver en el lado derecho, tiene su cámara, de estas que todavía el flash era de foco y de estas primeras cámaras que eran demasiado, pues para transportarse, quizás no tan fácil como era el teléfono, ¿no? Y ya del otro lado está don Cesario para la edad que nosotros nos tocó hacerle la entrevista, ¿no? Ya un personaje jubilado, ya un señor que vivía en Tijuana, en playas de Tijuana, con su familia, con su hija, y bueno, era quien se dedicaba a cuidarlo, ¿no? Básicamente. ¿Quién era don Cesario? Bueno, don Cesario es un personaje, o este personaje nace en Saravia, en Guanajuato. Saravia, lo que nos decía es, bueno, era en aquel momento, ahora ya es una ciudad, pero en aquel momento Saravia era un pequeño rancho, una pequeña hacienda que tenía un molino y que como todas las haciendas de aquel periodo, estamos hablando que él va a nacer en 1914, el 27 de agosto de 1914. Entonces veamos el México de aquel tiempo en donde, bueno, estaban las haciendas, donde todavía estaba la casa principal y donde estaba la tienda de la hacienda y los que trabajaban ahí en ella, ¿no? También nos comenta que, bueno, con los años, él desde luego va a tener a su papá, quien era el señor, ahorita paso el dato, el señor Ramón Maciel y su mamá Máxima Alfaro. El señor era agricultor, básicamente se dedicaba al campo, la mamá se dedicaba a la casa, al hogar, y tenía unas hermanas, el señor Cesario, que eran sus tres hermanas, que era Beatriz, Guadalupe y Cleotilde. Entiendo que, o lo que nos contaba el señor Cesario, es que el papá va a fallecer cuando él era todavía pequeño, entonces a la mamá no tener manera de sostenerse, se va a Querétaro, si no me equivoco, a Pachuca específicamente, Pachuca Hidalgo, perdón, es a donde se va la mamá. Entiendo que allá tiene unas segundas nupcias, se lleva a don Cesario siendo muy pequeño, don Cesario allá empieza o continúa con estudios de primaria. Sin embargo, la abuela, acá en donde estaba en Celaya, digo, en Saravia, lo que va a hacer es abrir ahí mismo en la hacienda, se va a hacer cargo, va a abrir la tiendita de raya que le llaman, que bueno, en ese tiempo era pues una tienda pequeña en donde tenían prácticamente lo que se necesitaba para la comunidad y el diario, y la abuela es quien lo va a atender. Sin embargo, la abuela se enferma
Las hermanas, por ser también, aunque eran un poco más grandes que él, pero las cuidaban precisamente por el periodo en que se está viviendo, que es el periodo revolucionario. Entonces a las mujeres las cuidan, entonces ellas no las dejan que salgan a comprar o a comerciar, digamos. Entonces por eso a temprana edad se tiene que regresar don Cesario para apoyar a la abuela, y básicamente lo ayudaba a traer, llevar cosas, o lo que él podía a su edad. Y es así como regresa a Saravia y se encuentra con que ya está ahí asentado el 22º Regimiento de Caballería, donde básicamente utilizaban el casco de la hacienda para tener los caballos, para tener ahí estar el regimiento. Y bueno, estos soldados empiezan a visitar, a frecuentar a la tienda de la abuela, precisamente pues para comprar lo que se necesitaba, ¿no? Es ahí donde pues conocen, entiendo, a las hermanas. Una de ellas pues se hace muy amiga, por no decir novia, de uno de los soldados, y con el paso del tiempo es este soldado quien va a invitar, ya un poco más grandecito, don, don Cesario, va a invitarlo a que se incorpore a las filas del ejército, ¿no? Don Cesario mencionaba que no recordaba exactamente la edad que tenía, pero que debe haber tenido entre 14 y 15 años aproximadamente, que él va a empezar a acercarse a los soldados, empezará a cepillar a los caballos, empezar a hacer cosas ahí de limpieza, de tener limpio el espacio donde estaban los caballos, de quizá darles algo de alimento, etcétera, etcétera. Empieza a hacer esas labores y lo empiezan a conocer los soldados. Es así como antes de que se ha integrado a las filas de los soldados del ejército, él ya conoce quiénes son, y más o menos ya lo ubican a él, ya está en algunas actividades que realizaban los soldados, que era dentro de esta parte de la limpieza, de las caballerías, etcétera. Bueno, es la parte que a él le corresponde o que empieza a hacer. Y cuando el regimiento 22 se tiene que trasladar, tiene que salir de ahí para trasladarse a Colima, es cuando lo invitan a que se vaya con ellos, y él pues a los escasos 14, 15 años, no habiendo otra opción para trabajar por la situación que estaba pasando de la revolución y por estos movimientos que se daban, entonces no habiendo por ese momento otra opción en qué trabajar más que estar apoyando a la abuela, pero pues no daba para todos, desde luego. Entonces él ve una buena posibilidad el acompañar integrarse a las filas del ejército, ¿no? Entonces en este caso los acompaña a Colima y nos menciona que allá es donde lo van a enlistar, ya en Colima él se enlista, y vaya, su primera misión va a ser justamente ir a enfrentar a los cristeros, ¿no? Allá andaban por ahí los cristeros, entonces bueno, le va a tocar que esta sea su primera misión, enfrentarse a los cristeros, ¿no? Entonces es así como él inicia su andar dentro del Ejército Nacional. Muy bien, aquí está, ¿no? Aquí es donde él se integra. Digo, aquí no está la foto de don Cesario, esta solamente es para dar un ejemplo, pero bueno, esta fue su primera misión. Él menciona que desde luego a la edad de 15 años no tenía la menor idea de quiénes eran los cristeros o contra quién iba a pelear o luchar, que bueno, él era parte del ejército, le dijeron hay que ir a pelear, pues él se fue a pelear, no se cuestionaba quiénes eran y de qué lado estaban, si eran los buenos o los malos. Él partía de que estaban en contra del ejército y la nación, por lo tanto, pues eran contrarios y por lo tanto eran los malos a los que había que atacarnos y les tenemos que poner un mote de malos, ¿no? Pero bueno, él no se cuestionaba estas partes, simplemente hizo su labor, lo que le correspondía hacer, ¿no? Entonces, esto fue para 1928, 1929 aproximadamente, entonces le toca esta parte, ¿no? Posteriormente a don Cesario le corresponde ya terminada esta pelea de los cristeros, tiene la oportunidad de salir de Colima, se le presenta la oportunidad de ir a Pátzcuaro, que lo cambian a Pátzcuaro, pide su cambio a Pátzcuaro o lo cambian a Pátzcuaro, y curiosamente lo que le va a tocar hacer es ir a resguardar iba a decir la hacienda, pero no le llaman hacienda, de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, en ese momento, presidente de la República, ya para 1930
cuando él se transporta para 1934, pues ya le toca a don Cesario ir de Colima a Pátzcuaro y le va a tocar estar en la quinta, es la quinta La Esperanza, si no me equivoco, de Lázaro Cárdenas, entonces presidente, y que eventualmente iba a esta quinta cuando iba a descansar o a relajarse un poco de las labores de la Ciudad de México, ¿no? Como presidente. Entonces, ahí lo trasladan y básicamente lo que tiene que hacer es vigilante, es guardia. Tiene que vigilar una de las entradas, que no pasen extraños, que no pasen aquellos que no tienen permiso y bueno, resguardar junto con otros compañeros, pues de luego la quinta, ¿no? Es ahí donde él menciona que bueno, le toca conocer desde luego a la familia del general Lázaro Cárdenas y conocerlo a él personalmente, ¿no? Entre otras cosas, algo por lo que se va a distinguir del señor Cesario, que no profundizaré mucho en ello por no ser parte o digamos lo que importa aquí, pero bueno, se va a destacar en tiro al blanco, en lo que es con rifle y pistola, va a ganar algunas preseas por esta actividad, tiene ciertos privilegios dentro del ejército por tener esta actividad y por ser bueno o destacar en esta actividad. Y bueno, es así como siendo con estos privilegios y además con estos antecedentes, va a subir a cabo de caballería y va a ser, ya no va a ser teniente o ya no va a ser raso, sino lo van a subir a cabo de caballería, ¿no? Del regimiento. Entonces, con estos antecedentes, él va a tener la inquietud, dice que él escucha que para acá, para el norte, existen buenas posibilidades, que la gente está mirando al norte, que hay muy buenas posibilidades, que están viviendo bien, entonces él busca una manera de salir de Pátzcuaro, de Michoacán, y busca venirse al norte, y es así como él menciona que en alguna ocasión que el presidente Lázaro Cárdenas va de descanso a la quinta, pues él ve la manera de acercarse y pues hacerle una solicitud, ¿no? Básicamente le pide que si puede hablar con él, el presidente Lázaro Cárdenas dice que accede sin ningún problema, se acerca y le dice que qué es lo que quiere. Entonces le comenta que él pues la verdad quiere pues progresar, que quiere salir de ahí de Michoacán y que le gustaría pues ir a otro lugar, ver otras posibilidades de trabajo en donde pues pueda desarrollarse mejor y que el presidente de la República le va a preguntar que bueno, qué es lo que le gustaría y hacia dónde le gustaría ir, que él donde le ve posibilidades, donde cree que puede fácilmente moverlo, es para la aduana o para correos, ¿no? Entonces él dice, no, pues correos no me agradó mucho la idea, yo prefiero la aduana, ¿no? Por lo tanto, por ser aduana, pues había que elegir entre irse al sur o irse al norte del país. Y él decide irse al norte del país, a una plaza que estuviera disponible en el norte del país. Aquí en las fotos ustedes pueden ver, son fotografías del señor don Cesario en Pátzcuaro, Michoacán, ahí con sus compañeros, todavía como parte del ejército, con su uniforme, con su vestimenta. Y bueno, es así como el presidente de la República le va a dar en ese momento, bueno, no en ese momento, pero le hará una carta, le redactará una carta y se la firma y le pide que vaya a la Ciudad de México y que se entreviste con uno de los secretarios que están acá en la Ciudad de México de la República. Y pues acto seguido él toma sus pertenencias y va rumbo a la Ciudad de México para ponerse en contacto con esta persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí esta persona le va a preguntar o le va a dar las opciones que tiene para moverlo y él decide que se quiere venir a Baja California, ¿no? Desde luego él no conocía Baja California, no tenía idea de dónde era, entonces pues él decide venirse a Baja California y el primer lugar donde él va a llegar de Michoacán a Baja California va a ser como celado, con el puesto de celador del resguardo aduanal de segunda, ese sería el cargo que va a tener en la aduana de los algodones Baja California. Es el primer lugar donde él va a llegar y va a llegar el mes de junio de 1937. En realidad va a durar muy poco tiempo en este lugar como empleado federal y se va a presentar la oportunidad de hacer un nuevo cambio y entonces él pide que se le cambie o bueno, se viene la posibilidad de cambiarse a Tecate y entonces él llega a Tecate en 1938 a lo que es la entonces aduana fronteriza de aquí de Tecate.
Aquí está una foto, ustedes ven en la pantalla, creo que al lado izquierdo, don Cesario, todavía muy joven, en 1937, en los algodones, ya con su uniforme de aduanal, ¿no? Y en este caso ya del lado izquierdo está la garita de San Valentín, que es cuando llega a Tecate. En realidad la garita o donde lo van a posicionar va a ser en la garita de San Valentín. No estaba la garita donde actualmente se localiza, ¿no? Sino que estaba muy afuera de lo que ahora es la ciudad de Tecate o la población de Tecate. Estaba la garita de San Valentín, que son varios kilómetros hacia la carretera a Mexicali, ¿no? Es donde estaba San Valentín. Entonces ahí es donde a él le va a tocar llegar y estar como celador durante algún tiempo. Como ustedes pueden ver, desde algunos años antes, él ya tiene contacto con esto de las fotografías, con esto de las cámaras, le gustaba fotografiarse. No tiene en ese momento todavía esta afición, pero cuando él nos comenta que cuando llega a la garita de San Valentín, ahí por contacto con los aduanales de Estados Unidos que estaban ahí con él de amigos, empieza pues a tener este contacto, no con la fotografía propiamente, que lo vemos ya tiene experiencia, sino más bien con el oficio de fotógrafo, es decir, ya empieza a conocer o a adentrarse un poco o a interesarse más, sea la palabra correcta, en pues qué es una cámara, cómo funciona, qué hay que hacer para que tome la fotografía, dónde hay que conseguirlo, etcétera, etcétera. Toda esta parte que bueno, ya empieza él a preguntar y a cuestionar, ¿no? Aquí, bueno, son algunas fotografías que podemos ya en el 38, donde él está en la presa Abelardo L. Rodríguez, el de la foto del lado derecho de la presa. Él es el que está con su uniforme de aduana, su pues, sombrero, y que está a un lado de la persona que está sentada, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla. La foto que tenemos al lado derecho es una fotografía de una de las cantinas que estaban aquí en Tecate, Baja California, que seguramente era de los hermanos Santana. Entonces, esta es una foto que se le tomó dentro. Ahí, como lo verán, pues está tomándose una bebida. Seguramente era leche, no podía beber en horas de trabajo. Entonces, pues ahí yo creo que ya estaba fuera de las horas de trabajo y seguramente era pues algún tipo de licor, algún tipo de bebida que ya estaba degustando después de su hora de trabajo. Y ahí le toma la fotografía, ¿no? Entonces, estas son fotos de luego que él no está tomando, pero que seguramente pues ya tenía el equipo, ¿no? Aquí está con sus amigos o sus compañeros de Estados Unidos, los que estaban aquí enseguida, es el alto que está a un lado, y los que están a sus costados, pues son soldados norteamericanos. Ya para 1940, cuando ya estaba la Segunda Guerra Mundial, pues por aquí también recordemos que utilizaban la vía para llevar y traer a los soldados, y también estaba muy cerca, perdón, el destacamento de los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces también empieza a tener contactos con ellos, ¿no? Y para esto, bueno, también se empiezan a tomar fotos, etcétera, ¿no? Es así como les digo, él empieza a adentrarse ya en este oficio, ¿no? Aquí vemos nuevamente ya en el 41, en 1941, vemos que está un fotógrafo, ustedes lo pueden ver del lado derecho, lado izquierdo, perdón, ya hay una persona que tiene una cámara ahí al costado, están a un lado de él un celador de la garita de Estados Unidos, el más alto, y bueno, los dos de estatura más baja son su compañero y él que está ahí en el marco de la puerta, ¿no? Que los están fotografiando. Igual la siguiente fotografía, pues también es con los compañeros de celadores de Estados Unidos, de la aduana de Estados Unidos, y con y él, ¿no? Ahí están, que ya es para 1941. Muy bien. Perdón. Así es como nos comenta que va a iniciar su afición, es decir, ya cuando tiene contacto con esto empieza a buscar dónde conseguirlo. Entonces él se da cuenta que había que pedir por catálogo hacia Estados Unidos, San Diego principalmente, y la ventaja de él es que, bueno, como eran parte de la aduana, pues todo le llegaba ahí directamente a donde él estaba en su aduana, ¿no? Es decir, llegaban ahí los productos, entonces era mucho más fácil para él, pero desde luego había que pedirlos por vía catálogo. Y bueno, lo que él nos comenta era que, a diferencia quizá de otros fotógrafos, que era porque empezaron ayudando a otro fotógrafo, o porque su papá era fotógrafo, algún pariente, algún conocido era fotógrafo, y poco a poco desde pequeño les fue
pasando el conocimiento, fueron aprendiendo ahí, empezando como auxiliares, como ayudantes, limpiando el estudio fotográfico, no sé, de alguna manera poco a poco se fueron adentrando. Don Cesario no tuvo esta oportunidad, don Cesario tuvo que empezar y él nos dice que fue a prueba y error, ¿no? Es decir, él compró su equipo, más o menos preguntó a estas personas que conocía que, pues, qué es lo que requería, qué es lo que necesitaba, más o menos le decían, él pues pedía por catálogo lo que se recordaba que le habían dicho o lo que él creía que le iba a funcionar, y le llegan sus materiales, empieza a hacer prueba y error. Dice que empezó justamente pues fotografiando a su familia, ¿no? Las que tenemos aquí son sus familiares, son sus hijas, principalmente las que están del lado derecho, y es con ellas con las que empieza a experimentar y empieza a hacer pruebas, ¿no? En este caso, desde luego que muchas fotos al principio no funcionaron, se velaron, mucho material echó a perder en el asunto. Eso era primero para tomar la fotografía. Segundo, venía la parte del revelado, ¿no? Que era otro proceso que también tuvo que empezar a aprender a hacer y que pues fue también a prueba y error. Nos dice que también de repente pues era empezar a conseguir libros de fotografía, libros de revelado, libros que le dieran información, que además estaban en inglés, entonces pues tenía que aprender, bueno, no aprender, leía alguna parte, algunas, si no con puros monitos ahí, verse en las fotografías que venían, las ilustraciones o los dibujitos que venían, pues ver más o menos, intentar entender de qué se trataba. Y es así como él empieza a fotografiar a sus hijas, a fotografiar a su familia y después meterse a hacer los primeros intentos de revelado. Igual en la parte del proceso de revelado, pues al hacer las combinaciones de los líquidos, los tiempos, que si la luz, que si muy tenue, muy alta, etcétera, pues en todo esto también se le llevó bastante tiempo ir aprendiendo y bastantes pérdida de material, bastante pérdida de fotografías, pero dice que bueno, con el paso del tiempo, poco a poco fue aprendiendo y pues estas eran de las primeras fotografías que logra revelar y que logra imprimir, digamos, para ya poderlas mostrar más adelante, ¿no? Entonces básicamente empieza con sus hijas, empieza con sus compañeros, empieza con las personas más cercanas, los amigos más cercanos que le permitían, bueno, tomar estas fotografías y empezar a experimentar con este oficio, ¿no? Con este arte. Aquí ya para 1941, tenemos lo que posteriormente sería el estudio Maciel, que es entiendo que es la casita que está aquí a la primera, ¿no? Es la que está, posteriormente se va a convertir en estudio. Y bueno, cuando yo le preguntaba, oiga, señor Maciel, pero entonces usted puso un estudio en forma. Dice, bueno, es decir un estudio, pues para lo que aquel tiempo era un estudio, no era en mi casa, y básicamente las personas se retrataban en la sala, se retrataban, ahí les ponía, les decía, acomódense, y bueno, ahí hacíamos espacio, limpiamos un poco, hacíamos, más que nada limpiar es hacer espacio, y ahí en la sala empezaban a tomarse fotografías, posaban, y bueno, ahí es donde él empezaba a hacer sus pininos, ¿no? Como no había fotógrafos en el caso de Tecate, como les decía, aunque él nos comenta desde luego, y aquí es importante mencionarlo, que él sí recuerda que las personas mencionaban que venía un fotógrafo de Tijuana o que venían fotógrafos de Tijuana, pero sobre todo él decía un fotógrafo de Tijuana. Y aquí es donde yo recordaba la labor que ha hecho Gabriel con el señor Ronaca. Le preguntaba, ¿y sería el señor Ronaca? Y él decía, la verdad no recuerdo, no recuerdo quién era, pero sé que venía una persona de Tijuana, fotógrafo, y aquí aprovechaba para tomar fotos, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí registrado que sí venía de Tijuana. ¿Quién habrá sido? Bueno, eso sí ya no lo puedo decir, ¿no? También era muy usual, también como en Tijuana, en Mexicali, seguramente, que la población se tomara fotografías de estudio, pero que tuvieran en alguna salida que tuvieran a San Diego o hacia aquel lado, pues aprovecharan y tomarse una fotografía. Y desde luego que como eran fotografías no muy frecuentes como ahora, pues se ponían sus mejores galas, sus mejores vestidos, iban muy bien peinados, con tacuche, y desde luego era todo un protocolo y todo un suceso el tomarse una fotografía de estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que también acostumbraban las familias de aquí, sobre todo, bueno, las que tenían las posibilidades de viajar, de recorrer, que también no eran viajes a veces de esparcimiento como lo hacemos ahora, ¿no? Seguramente porque tenían que ir a una necesidad, ya sea algún bautizo, alguna boda, algún compromiso social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aprovechaban ahí para pasar y tomarse una fotografía, y era como las personas de aquí de Tecate tenían, o podemos ver en los registros, fotografías antiguas al señor Cesario, pero que son reveladas o tomadas en Estados Unidos, ¿no? En San Diego, en Los Ángeles, en aquellas partes,
Y bueno, entonces esta población, al no haber una persona aquí en Tecate que tomara fotografías, al llegar don Cesario y empezar a tomar fotos con su familia y con los amigos más cercanos, pues obviamente empieza a divulgarse la noticia de que don Cesario toma fotos y es así como, bueno, de manera improvisada en su casa empieza a tomar estas fotografías a quienes le solicitaban que por favor les tomara una foto, ¿no? Y esto era importante. Y era importante porque la pregunta era, bueno, ¿qué tipo de fotografías son las que tomaba don Cesario en aquel momento? Cosa curiosa, don Cesario acepta que nunca le llamó la atención de tomar fotografías panorámicas o fotografías de Tecate como tal, del pueblo, es decir, tomar la calle fulana, como vemos muchas, la calle Hidalgo, que era prácticamente donde estaba la población y que posteriormente fue la Juárez, pero que bueno, nunca se le dio por tomar estas fotografías panorámicas, estas fotografías de alguna calle, de algún local, de alguna vivienda, sino que bueno, simplemente él tomaba fotografías, principalmente retratos de las personas que llegaban a su casa y le solicitaban que les tomara estos retratos, eventos sociales como bautizos, bodas, sobre todo las fiestas patrias, coronación de la reina, este tipo de actividades que también le tocaba tomar, pero básicamente eran mucho de ellos retratos de niños, sobre todo tamaño infantil, para escolares, etcétera, ¿no? ¿Y qué tipo de retratos es lo que las personas querían conservar para recordar más adelante? Lo que ustedes pueden ver, es decir, él nos comentaba que la población, sobre todo las mujeres, eran quienes más les gustaba hacerse retratos cuando era alguna actividad especial, alguna fiesta especial, pero sobre todo cuando era como en este caso que vemos en la fotografía de las fiestas patrias y que se vestían de china poblana o de charras o de alguna vestimenta típica nacional o alguna vestimenta para algún evento de este tipo de fiestas, era cuando le pedían que le tomaran fotografías. También cuando estrenaban algún vestido que les gustaba mucho o algún vestido para alguna actividad como una boda, una fiesta de este tipo, que también les gustaba mucho ir a que les tomara la foto previamente antes del evento, ¿no? Entonces, en su colección o en sus fotografías tiene pues a las jóvenes de aquel tiempo, a las damas de aquel tiempo que pues estaban estrenando o estaban vistiendo un traje típico nacional y que aprovechaban para tomarse la fotografía, ¿no? Desde luego que entre otras fotografías, como verán aquí, miren, está esta del niño, que en este caso pues tiene su sombrerito, su joronguito, y bueno, ahí lo que parece algún juguete en el piso, ¿no? Entonces, también estas fotografías, como pueden ver a la dama del centro, esta fotografía donde tiene su chal, no sé si así se diga, pero su rebozo, que lo tiene ahí, entonces pues también son este tipo de fotografía. Las niñas que estás sintiendo son sus hijas o es una de sus hijas y me parece, no recuerdo. Entonces también si ustedes pueden ver, pues es un vestido que no era de todos los días, es un vestido especial, un vestido para una fiesta de septiembre, de fiestas patrias. Entonces pues también era como tomar una fotografía para que quedara ahí como recuerdo, ¿no? Les digo, eran fotografías familiares, como esta que les muestro ahora, en donde pues está la mamá con los hijos, ¿no? Ahí tomando la fotografía. Desde luego que están posando. Ya les pedía ahí don Cesario que se acomodaran de cierta manera, les pedía que posaran, vaya, ahora sí ya con más conocimiento sobre la fotografía, sobre el retrato, y empieza a pedirles pues que posen, que volteen hacia ciertos lados, ver desde luego la iluminación, dónde era el mejor perfil, etcétera, etcétera, ¿no? Para que la foto pues fuera lo más bella posible para los que se estaban retratando. Aquí nuevamente vemos tipo de fotografía, pues está en este caso una quinceañera o quien iba a ser acompañante tal vez una quinceañera, aunque yo creo que es en la quinceañera. En este caso la del centro pues es una boda y también la que está de su lado derecho pues es una dama que va a ser la primera comunión, ¿no? O la confirmación, algo así nos estaba comentando. Entonces, son eventos. Aquí lo importante de ver estos retratos es, y que bueno, es la labor que se nos ha complicado un poco, es identificar quiénes eran las familias, quiénes eran las personas que se estaban fotografiando. Algunas ya no están, otras las personas quizás ya no hay familiares, ya no las recuerdan, otras sí son de familias
que tienen mucho arraigo aquí en Tecate, que inmediatamente reconocen que son sus abuelas, que son principalmente sus abuelas, ¿no? En este momento. Entonces, ha sido con las familias de arraigo, pues más fácil de identificarlas, pero sí ha sido más complicado con otro grupo de fotografías que, pues seguramente la familia migró, se fueron a Tijuana, no sé, a alguna otra parte, ¿no? Desde luego aquí podemos ver que también era cuando una persona se está yendo, ¿no? En este caso va de viaje, pues también le tomaban su fotografía ahí junto con los familiares de bodas. En este caso, pues desde luego que se convirtió en el fotógrafo de todas las actividades sociales y de las familias que pues digamos, de mayor economía de aquí del poblado en su momento. Aquí la fotografía que podemos ver pues es de la familia Aldrete, ¿no? Entonces, que era en su momento pues el dueño de la familia que era parte de los dueños de la cervecería Tecate. Y bueno, también estas fotos familiares de eventos importantes es donde él lo empiezan a contratar para tomar estas fotos, ¿no? Algo que también, bueno, aquí nuevas fotos, aquí ya está don Cesario, esta no la toma él, es con los amigos, ¿no? Los actos públicos, aquí pueden ver, es un acto público ahí en el Parque Central, en el kiosco del Parque Central de Tecate, una fiesta patria en septiembre, donde también, bueno, pues es el baile, la coronación de la reina. Entonces, este tipo de actos públicos, sociales, comunitarios, también él se encarga de fotografiarlos, de llevar un registro. Algo que también con el paso del tiempo él va a aprender a hacer, como en aquel tiempo eran los negativos blanco y negro, no había impresiones a color, etcétera, etcétera. Lo que él va a empezar y aprende a hacer es pintar los negativos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en esta fotografía, pues bueno, él nos comenta que también va a aprender a hacer este arte de pintar la fotografía, de poco a poco empezar a darle pintura a las fotos para posteriormente poderlas imprimir, como lo pueden ver ustedes aquí en esta imagen, ¿no? Hay varias fotos de este tipo, aquí lo pueden ver, ¿no? Cómo las pintaba, cómo les daba este color para posteriormente imprimirlas. Y bueno, algo que ya empiezan a tener, en su caso, las fotografías, pues es su firma, ¿no? Ya de Maciel Foto, ya empieza también a poner su firma y su reconocimiento de que es un trabajo que fue hecho por el fotógrafo, la foto Maciel, básicamente, ¿no? Entonces, este caso, vemos en estos años cómo, aunque son pocos años, menos de 10 años, cómo empieza a evolucionar su trabajo y cómo, a pesar de que no era una profesión o un oficio del cual viviera, del cual se mantuviera, porque seguía siendo su principal labor, su principal trabajo, el de ser celador de la aduana, él continúa adentrándose en este oficio y va mejorando y evolucionando su trabajo, perfeccionándolo hasta, bueno, volverse un profesional de la fotografía, ¿no? Como lo podemos ver ahorita en las imágenes. Aquí vemos a la familia Aldrete, la señora Aldrete en el centro y las esposas de los hijos del señor Aldrete también ahí en la fotografía, ¿no? Entonces, también empieza a variar el tamaño, desde luego, de las impresiones, donde ya no solamente son tamaños que además, tengo que decirlo, en aquel tiempo, ahí sí me tengo que informar más, pero creo que ahora la fotografía está más estandarizada, lo que son los tamaños de la fotografía y de los negativos, ya es muy estandarizado. En aquel tiempo, por lo que yo puedo ver, no era tan estandarizado y había que cortar los negativos y tomar las fotografías y recortar negativos que de repente son de diferentes tamaños, medidas y que, bueno, sobre eso ya hacían las impresiones, ¿no? Pero también veo que era algo que él hacía, recortar los negativos, y de la colección que él tiene negativos son de diferentes medidas, diferentes tamaños, que no son tamaños en general, tamaños, digamos, como los de ahora, que ya son estándares, que son estandarizados, ¿no? Entonces, además que pues él mismo hacía sus impresiones, por lo tanto, pues él tomaba los negativos, los hacía de acuerdo a lo que él necesitaba y él hacía sus impresiones sin tener que ir a una reveladora o otro lugar para que se las imprimiera, ¿no? Entonces, eso también él lo aprendió a hacer. En este caso, pues esto es de don Cesario. Lo importante les mencionaba de don Cesario es que, a ver, no sé, bueno, permítanme para dejar de compartir. De don Cesario es, ¿cómo lo agarrando esto? Bueno, en este caso,
es que tiene un buen registro dentro de su colección, dentro de las fotografías que él toma, va a tener un muy buen registro de todo lo que las familias que en aquel tiempo estaban radicando en Tecate, del periodo que él estuvo aquí viviendo, en donde fue de 1938 que inicia con esta actividad en Tecate y hasta 1945, que es el periodo en el que él está aquí, ¿no? Entonces, fue poco tiempo, en realidad. Posteriormente se tiene que trasladar a Tecate, digo, perdón, a Tijuana, es donde él se traslada, y pues ya allá es donde se queda a radicar, básicamente, allá es donde ya queda su familia, donde, donde queda su familia, donde se queda a radicar y donde vive ya hasta su fallecimiento, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la actividad básicamente de la estancia un poco de la biografía de don Cesario, que me parece interesante comentarla por lo que le toca vivir a él, y esta parte de su labor como fotógrafo aquí en Tecate, de ser este primer fotógrafo, cómo pues se acerca a la fotografía, cómo va evolucionando y sobre todo esta importante colección que va a tener de las familias, de los jóvenes, de la población del Tecate de finales de la década de los 30 y principios de la década de los 40, ¿no? Eh, pues creo que con esto doy por terminada esta charla. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestro. También otro personaje muy interesante. Me gusta mucho la manera en que vamos descubriendo nuestra historia a partir de estos personajes de Baja California. ¿Alguien que tenga algún comentario o pregunta para el maestro Héctor? Adelante, Gabriel. Sí. Pues, ¿me da la palabra? Adelante. Bueno. Adelante. Sí, adelante. Gracias, gracias. Pues felicitar también a Héctor, muy amena la narrativa, muy interesante el conocer a estos personajes. Igual felicitar a nuestro cronista de Tijuana, de Tijuana, de Tecate, perdón, a Emilio, con una narrativa también que hizo de la vida del sacerdote. Y para ti, Héctor, muy, muy amena tu narrativa, muy interesante, como dices, un pequeño periodo el que él estuvo ahí en Tijuana dedicado a la fotografía, pero muy, muy interesante. Una lástima nada más que haya dedicado nada más hacia la fotografía de personas y que no hubiese tomado de paisajes, sabiendo ya tan bonitos, o de las calles de Tijuana, Tijuana, perdón, o de las calles de Tecate, perdón, de aquellos tiempos, con sus inicios de Tecate. Felicidades, gracias. Muchas gracias, Leo. Sí, digo, desafortunadamente dice que él no, pues no, nunca se le ocurrió que esto posteriormente fuera a tener este rango de histórico, ¿no? Y creo que la gran mayoría de las personas, cuando lo hacemos, no sé ahora, pero me parece que no tenemos esta idea de que lo que estamos haciendo puede pasar a ser algo, un documento histórico, ¿no? Entonces, quizá por eso no tomamos este cuidado y bueno, pues como a todos es lo que le pasó a él, ¿no? Hasta después nos comentaba, pues fue una lástima y ahora me arrepiento, pero pues no, en ese momento no se me ocurrió hacerlo. Sí. Gabriel Rivera había levantado su mano hace un momento. Adelante, por favor. Gracias, Carla. Bueno, solamente era como comentar la inquietud que me manifestó hace ratito Héctor. Bueno, primero felicitarlo, extraordinaria la narrativa y es también de aplaudir el trabajo de rescate historial que siempre han hecho en Tecate. Es un ejemplo que tenemos a nivel de Baja California, esos esfuerzos, ¿no? Y fíjate, en efecto, sí es el señor Kingo Nonaka, que era el japonés que iba a Tecate a tomar fotografías. Al respecto te puedo verificar, bueno, con el testimonio que hemos venido rescatando del señor Genaro Nonaka García, su hijo, que nació en 1930 y que a la fecha tiene 91 años. Pero además, Víctor Alejandro Espinosa Valle, en el libro que rescata de su tío, don Crispín, una crónica fronteriza, precisamente en ese libro, en la página 136, hace referencia que cuando don Crispín llega a Tecate en 1929, menciona que venía un japonesito de Tijuana a tomar fotografías y en Tecate era todo un acontecimiento.
el que este personaje fuera con su cámara, que dice que es una cámara grandota, cuadrada, con todos esos elementos que tú platicabas, eso a partir del 29. Como sabemos, el señor Genaro establece su estudio en Tijuana hacia 1924. Y bueno, y él aquí en su crónica fronteriza, don Crispín dice que el apellido es un señor Curiel, y tú ya lo estás señalando un poquito a don Crispín, pero sí señala que precisamente ya en los años 50 ya había un estudio fotográfico. Él lo maneja en los años 50, así que pues fíjate cómo se van coincidiendo estos personajes o se van encontrando en los tiempos, y qué bueno que hicieron ese rescate de la memoria de este señor y sobre todo de su material fotográfico que hoy forma parte del acervo pues de los tecatenses. Gracias y felicitaciones, mi estimado Héctor. Gracias, Gabriel, por el dato. Fíjate que hace tiempo que leí el libro de don Crispín, bueno, el título de don Crispín, y se me ha pasado ese dato. La verdad es que fue hace tanto tiempo que lo leí que no lo recordaba, pero que bueno, habrá para retomarlo y ya como que ahí decir, pues sí lo puedo asegurar porque aquí dice, ¿no? Sí. Es un buen dato. Y sobre Curiel, fíjate que no, el señor Crispín tiene razón, pero sí ya fue más adelante. Primero fue el señor Maciel y después llegan el señor Curiel, ¿no? Y ya, bueno, hasta la fecha ahí tienen sus descendientes el estudio, ¿no? Pero okay. es correcto el dato, nada más que llega después que el señor Cesario. Perfecto, muy bien. Fíjate, además, para terminar, qué interesante es el capítulo que le pone aquí, don Crispín, le ponen quietecito, por favor. Es el nombre de ese capítulo. Son unas 4 párrafos así muy breves, pero muy valioso, porque cómo recuerda el japonés. Ahora, aquí a don Crispín me dice, es que no me acuerdo si se llamaba Nonaka o Tanaka, ¿verdad? Pero sabemos que es el señor King Nonaka, ¿no? Tanaka era comerciante, tenía su tienda allí cerca del Palacio Municipal, en la calle Segunda, y era parte de la comunidad japonesa, el señor Tanaka, pero él no se acuerda muy bien, pero qué bueno, muchas gracias. Sí, no, gracias por el dato, la verdad no lo recordaba, pero voy a retomar esa lectura para tener ahí la referencia. Muy bien. Gracias. Sí, tenemos una participación más acá, con Fermín Cota y la maestra, ¿sí? Sí, yo quiero comentar, pues yo soy de Tecate. Soy de Tecate. Sí, mi vida, soy de Tecate. La cuestión está que yo iba a comentar del señor Curiel, porque pues yo nací en el 54 y desde entonces yo recuerdo de ese estudio y fui niña, fui muchacha y crecí en Tecate, salí a estudiar, pero regresé como maestra a trabajar en Tecate y siempre estuvo el estudio y yo ya no me fijé si posteriormente, porque ya me fui a Mexicali más de 30 años a vivir allá, yo llegaba a Tecate a visitar a mis padres, a atender a mi madre cuando estaba enferma y después a mi papá, pero ya no salía yo. Era raro que fuera al centro ahí de Tecate. No me fijé ya si existía todavía los estudios Curiel. He ido al restaurante de mi primo que está a un lado, que se llama La Peña de Loza, pero ya no he fijado, no he tenido la delicadeza de voltear a ver si sigue el estudio Curiel o no, pero ese estudio fue parte de mi historia, porque necesitas una foto, hay que ir a la fotoestudio Curiel. ¿Qué foto para la secundaria? Foto para tamaño credencial, ¿qué foto? Teníamos que ir ahí. Y era el único estudio de fotografía en Tecate, ¿verdad? En aquel entonces. Era mi participación. Sí. Y felicitarte, no te había escuchado aquí forma virtual. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gusto en saludarlos, desde luego, aunque sea de esta manera igual. virtual, ¿no? Sí, efectivamente, y por cierto, feliz cumpleaños que ya pasó, pero aprovechando. Entiendo, bueno, hasta antes de la pandemia todavía estaba el estudio Curiel, ¿no? Espero que todavía continúe ahí. Ya está seguramente los descendientes, nietos, hijos, no sé, ya están ahí. Y sí, durante muchos años, yo creo que hasta los 80s, pues era el único estudio, al menos que yo recuerdo, estaba en la primaria, secundaria, y casi me atrevo a decir que en la prepa, en los 90s, todavía había que ir ahí a tomarse las fotografías, ¿no? No había otro. Posteriormente ya se empezaron a abrir otros, que tampoco hay muchos, honestamente, creo que hay 3, 4 nada más, pero
pero durante muchos años fue el estudio Curiel el que estuvo aquí en Tecate como encargado de fotografiar a todos los tecatenses, ¿no? Así es. Ajá. Muy Sí. bien. La maestra Isabel Verdugo había levantado la mano y también el maestro Emilio Sánchez. Los escuchamos en ese orden. Aunque yo nomás quiero felicitar a Héctor, muy bonita su ponencia, y también pues igualmente a Emilio, que no le había comentado. Y a Héctor nada más quería preguntarle si ese estudio que presentó la foto es por la Avenida Revolución. No sé, se me afigura que todavía hace un par de años existía. Es sobre la avenida Hidalgo. Ah, por la Avenida Hidalgo. Sí. Ah, ok. Y aquí don Emilio me corregirá, pero creo que, no sé, él me va a corregir porque tiene más claro el dato. Creo que actualmente es donde es una cafetería, ahí sobre el Hidalgo, ahí cerca de la iglesia de Guadalupe. Pero bueno, él tendrá mejor el dato porque Ajá, pues él ubica mejor los espacios, ¿no? claro. Ok, era todo. Gracias. Gracias, Isabel. Y gusto saludarte también, ya tenía rato que no coincidíamos. Pues muchas felicidades, Héctor. Qué bárbaro, estuvo excelente. Mira, respecto al foto estudio Curiel, tú recordarás cuando hicimos el homenaje a don Cesario Maciel Alfaro, nos dimos a la tarea de hacer una investigación de quién había sido el primer fotógrafo, y efectivamente no encontré ningún archivo ni en testimonios de haber existido un fotógrafo anterior. Las fotografías que habían llegado a Tecate eran traídas por aquellas personas que vinieron de Estados Unidos de algunos estudios extranjeros, de los cuales pues ya ves que tenemos algún acervo precisamente fotográfico. Y efectivamente en esa investigación que tuve la oportunidad de platicar con los Curiel, me dicen que ellos inician en 1954, lo que coincido con algunos datos presentados ahorita, ¿no? Expuestos. Otra cosa es interesantísimo de veras ese rescate pues en todas las áreas, desde luego, ¿verdad? En este caso, bueno, tocamos el tema de los fotógrafos. Quiero decirles que aquí en Tecate hubo un fotógrafo excelentísimo, ¿eh? Y por cierto, compositor de la Sonora Santanera. Algunas canciones de la Sonora Santanera, él las compuso. Entonces, ese personaje se llamó Rubén Reina. Él tuvo precisamente su estudio fotográfico, estuvo en el antiguo local que ocupó el Foto Estudio Curiel. Cuando los Curiel se cambian a donde están ahorita, entonces Rubén Reina toma ese lugar como fotógrafo y aparte maestro de música. Ahí en ese lugar compartía todo esto. Y respecto a la ubicación del primer estudio fotográfico, sí hay razón. Es precisamente ahí en la esquina del edificio Ayala. Está el edificio Ayala y enseguida está el lugar, ese expendio de café en grano. Ahí fue precisamente la imagen que presentaste. Todo está correcto. Te felicito por tu trabajo, por tu exposición. Y pues adelante, amigo. Gracias. Muchas gracias, don Emilio. Van a pensar que le pagué para que diera porras, pero no fue, le salió del corazón. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar? Pues creo que todo quedó muy claro y todos quedamos contentos de escuchar de este primer fotógrafo de Tecate. Ha sido una gran experiencia hasta ahora escuchar de los personajes que nos han estado compartiendo y espero que esto perdure. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, maestro Héctor Mejorada, maestro Emilio Sánchez, por las participaciones del día de hoy y los esperamos en las siguientes sesiones del ciclo Personajes de Baja California. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias, buena tarde y gusto saludar.